Si usted está embarazada, tiene menos de 37 semanas de gestación y ha percibido contracciones uterinas, usted puede estar ante una amenaza de parto pretérmino. A lo largo de este video vamos a hablar de amenaza de parto pretérmino y su importancia. Soy el doctor Armando García, especialista en ginecología y obstetricia de su clínica médica GM, siempre contigo. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a que le dé like, compartir, active esa campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones de nuestros excelentísimos videos con contenido en salud. Porque es importante hablar de amenaza de parto pretérmino y de parto pretérmino. En Estados Unidos, en el 2006, se reportaba una tasa anual de nacimiento de partos prematuros hasta del 12.6%, que luego, con algunas estrategias médicas, se ha logrado disminuir y la cifra hasta el 2017 andaban en 11.2% del nacimiento del total de niños prematuros. Ahora, es muy importante que manejemos esta cifra, dado que la prematuridad trae consigo cierta morbilidad neonatal. Dentro de las morbilidades neonatales, que a continuación vamos a detallar, la principal es el trastorno neurológico en el neurodesarrollo del bebé. La parte cognitiva y motora de los bebés está pero muy afectada cuando se da un nacimiento antes del término del embarazo. Ya no se diga las otras alteraciones que tienen que ver con la madurez de cada uno de los órganos y sistemas. ¿Qué es una amenaza de parto prematuro? Hablamos de amenaza de parto pretérmino cuando existen 3 o 4 contracciones en un periodo de 60 minutos, que estas se perciben dolorosas y que pueden tener consigo o traer consigo modificaciones cervicales menores de 3 centímetros. Recientemente, con estas estrategias que se han tomado en consideración para disminuir el riesgo de parto prematuro, como lo es la medida de la longitud cervical, también se toma en consideración este estándar. Y este estándar, que es la medida de longitud cervical, se habla de un corte en parto o embarazos únicos menor de 15 milímetros. Y en pacientes que tienen embarazos múltiples, un corte de menor de 25 milímetros, para que hablemos de un riesgo casi del 80 al 90% que se desarrolle el parto pretérmino en la siguiente semana. ¿Cuáles son las causas de la amenaza de parto pretérmino? El 50% de los casos se da de forma espontánea. 30% de los casos se relaciona a ruptura prematura de membranas. Un 20% de los casos se da relacionado a una intervención médica. Existe un gran número de falsos positivos y por ende estos falsos positivos nos llevan a tratamientos innecesarios. Vamos a entender como tratamientos innecesarios a aumento de las dosis o el número de tocólisis que le damos a una paciente, o el medicamento que se da para inhibir las contracciones. Y también el medicamento que se da para madurar los pulmones del bebé. Aquí en la maduración pulmonar quiero hacer un paréntesis. En el pasado, toda paciente que pasaba cierta edad gestacional, después de las 22 semanas, 24 semanas de gestación, al 100% se le aplicaba corticoide como es la dexametasona, la betametasona en nuestro país para maduración pulmonar. Y luego hubieron otros estudios que indicaban de que esta intervención no era necesaria, excepto en aquellas pacientes en las cuales había riesgo. Entonces caímos en otro error. ¿Cuáles pacientes embarazadas tienen riesgo? La que tiene síndrome hipertensivo gestacional, la que es diabética, la que es adolescente, la que tiene más de 35 años, la que es obesa. Entonces había un gran número de pacientes a las cuales se les seguía poniendo el corticoide. Luego hubieron otros estudios en los que se demostró que no era necesario que hiciéramos esta intervención. Y actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Se le pone corticoide para maduración pulmonar fetal. Óigase bien. Corticoide para maduración pulmonar fetal en aquella paciente que lleva una dinámica uterina regular y que estamos seguros que en las siguientes 12 a 24 horas se va a dar un nacimiento de parto pretérmino. Nada más. O sea, no se debe abusar del corticoide, porque aquí le voy a dejar otro tip a todas esas embarazadas.
El corticoide no es totalmente inocuo, sí trae efectos adversos como cualquier otro fármaco, tanto en la madre como en el bebé. Entonces se deja solo para aquellas pacientes en las cuales el beneficio supera ese riesgo. ¿Y quién es esa paciente? Las que en 12 a 24 horas va a dar o va a desencadenarse un nacimiento y que es un bebé que nosotros hemos comprobado que 1 es viable y 2 que está inmaduro. ¿Cuáles son los pilares diagnósticos para la amenaza de parto prematuro? Son 3 los parámetros que vamos a tomar en consideración. La edad gestacional, que debe de comprender entre 22 semanas de gestación y 36 semanas con 6 días. Que haya actividad uterina, entonces tomamos en consideración la dinámica uterina. Ya lo mencionábamos, más de 3 contracciones en un periodo de aproximadamente 60 minutos y que tenga una intensidad al menos de una cruz. Para que haya una intensidad al menos de una cruz, ya sabemos que el tono debe estar aumentado por encima de 20 a 25 milímetros de mercurio. Esa es la dinámica uterina. Y que hayan modificaciones cervicales, pero que estas modificaciones cervicales en las nulíparas sea menor del 100% el borramiento y menos de 3 centímetros en la dilatación, o que haya evidencia de una longitud cervical por debajo de 15 milímetros de mercurio. En la paciente que es multípara, que hay un borramiento al menos del 50% con una dilatación menos del 3% y que si hacemos una longitud cervical igual mida menos del 15% en embarazos únicos. Hay una excepción y es en los embarazos múltiples. Si hay embarazos múltiples, ya sean gemelar, trillizo, cuatrillizo, embarazos múltiples en general, el corte es de 25 milímetros para decir que hay un acortamiento cervical. Es muy importante la captación del embarazo con médicos de calidad que te brinden la confianza, que busquen desde el inicio todos esos factores de riesgo que se van a relacionar a que el parto termine en un parto pretérmino. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo hasta la fecha conocidos los podemos dividir en el embarazo actual. Podemos encontrar infecciones periodontales, infecciones del tracto urinario y genital, gestaciones múltiples, metrorragia de la segunda mitad del embarazo, aumento del líquido amniótico que denominamos polidramnio, bacteriurias asintomáticas, infecciones de vías urinarias que la paciente no presenta síntomas, pero que es demostrado por un urocultivo, ruptura prematura de membranas y aquellas pacientes que se embarazan con dispositivos intrauterinos. Longitud cervical menor de 20 milímetros, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, índice de masa corporal por arriba de 25, permanencia de pie en jornadas laborales extenuantes que sea continua mayor de 2 horas. Y en el embarazo anterior vamos a investigar si ha habido parto pretérmino que se ha dado antes de las 35 semanas de gestación, si hay antecedentes de ruptura prematura de membrana o si la paciente presentó en algún momento incompetencia ítmico-cervical. Lo más importante de estas intervenciones es disminuir el nacimiento de partos prematuros. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Usted como madre tiene su responsabilidad. Usted como padre tiene su responsabilidad. El tío tiene responsabilidad. Nosotros, personal de salud, tenemos responsabilidad. Cada uno debe situarse en el lugar que le corresponde y contribuir a que estos nacimientos pretérminos disminuyan, porque así disminuyen las morbilidades que al inicio mencionábamos. En el sector de salud, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hay intervenciones que están altamente demostradas que pueden disminuir estos partos pretérminos. Uno es la identificación de los factores de riesgo y que identifiquemos cuáles podemos modificar. Aquellos que no son modificables, vamos a tener alguna intervención para ellos. La longitud cervical ya está demostrado, súper estudiado, que disminuye estos nacimientos o el número de nacimientos de partos pretérminos. En Nicaragua, la tasa de nacimientos pretérmino anda en el 22%, es una cifra extremadamente alarmante. Y de estos, el 85% se da
con una modificación de la longitud cervical y no nos dimos cuenta. Entonces, aquí viene la intervención. Medir longitud cervical al 100% de embarazadas a las 14 semanas. Si a las 14 semanas nosotros identificamos un acortamiento cervical, existen dos intervenciones que podemos realizar para disminuir ese riesgo. Intervención número 1, el uso de progesterona micronizada. Y número 2, la realización de un cerclaje. El cerclaje es un tema aparte que vamos a abordar en próximos videos en nuestro canal de YouTube, por lo que le invitamos a que se esté pendiente. ¿Y qué más podemos realizar? Nosotros como servidores de la salud identificamos factores de riesgo, tratamos infecciones, ya sean estas sintomáticas o asintomáticas, realizamos la longitud cervical de las 14 semanas de gestación y luego en el segundo trimestre del embarazo, si todo va bien y si hay evidencia de un acortamiento cervical, pues planteamos también las estrategias para disminuir los riesgos. Y usted como madre, ¿qué va a hacer? Usted también tiene responsabilidad. Acudir precozmente, apenas se da cuenta que está embarazada, a sus médicos de Clínica GM para que hagamos una excelente captación del embarazo, para que hagamos un excelente seguimiento de esos factores de riesgo, para que hagamos un excelente abordaje de cada uno de estos factores de riesgo y disminuyamos en conjunto todos la posibilidad que su embarazo termine en un nacimiento antes de las 36 semanas. Ya está demostrado y se ha dicho muchísimo que el embarazo llega hasta las 37 semanas e incluso a las 40. Un embarazo es de término de las 37 a las 40 semanas. Un embarazo sigue siendo pretérmino, aunque sea con un día de diferencia. 36 semanas con 6 días, pretérmino todavía. Nosotros podemos contribuirle y queremos contribuirle a que su bebé llegue al término de la gestación entre las 37 y 40 semanas y de esta manera disminuimos las morbilidades. Pero ¿qué vamos a hacer si nuestra paciente ya tiene instaurado una amenaza de parto prematuro? Nosotros ya la hemos diagnosticado con cada uno de los criterios que anteriormente abordamos. ¿Cómo la tratamos? Si evidenciamos que en las siguientes 12 a 24 horas se va a dar el nacimiento, hacemos dos intervenciones. Maduramos el pulmón fetal con un corticoide y maduramos o ayudamos con una neuroprotección al feto para el nacimiento. Preparamos nuestro equipo si es que se va a desencadenar el trabajo de parto y el equipo médico es multidisciplinario, incluyendo en este al neonatólogo. Y la otra intervención es la tocólisis. Es muy importante disminuir la actividad uterina. En la mayoría de los casos, cuando la paciente llega con una amenaza de parto pretérmino ya instaurada con modificaciones cervicales, es muy difícil lograr que se detenga ese trabajo de parto. Pero existe un gran número de pacientes en la que sí lo vamos a lograr. Nosotros estamos a su disposición para brindarle la seguridad de llevar su embarazo al término o lo más cercano al término que el embarazo mismo nos lo pueda permitir. Muchas gracias por estar pendiente hasta el final de nuestro video. Les recordamos, nuestro siguiente tema será diabetes gestacional a cargo de la doctora Fátima Mejía. Se despide de ustedes el doctor Armando García, especialista en ginecología y obstetricia de su clínica médica ginecológica GM. Recuerde que no solamente somos sus ginecólogos, también somos sus amigos. Clínica GM, siempre contigo. Les saluda la doctora Fátima Mejía y su ginecólogo, el doctor Armando García. Recuerde que en su clínica GM estamos siempre cuidando de usted y de su familia, resguardando todas las medidas de seguridad. Recuerde el lavado continuo de manos, el uso de su medio de protección como la mascarilla y el distanciamiento de al menos 1 a 2 metros entre persona y persona. Juntos nos cuidamos. Clínica GM, siempre contigo.